Estimado doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Germán? Siempre un gusto compartir con ustedes. Bien. ¿Qué tal? Doctor Rael, ¿Cómo le va? ¿qué opina? Debutante la señorita. Sí. Sí. Bueno, a ver, la pregunta. ¿Qué opina sobre lo que dijo recientemente el doctor Alberto Colombres Garmendia? Bueno, en verdad que todavía está en el estudio el doctor. Sí, yo lo todavía invitaría que por ahí podamos debatir respecto a la situación tanto de Tucumán como del país, pero bueno, discrepo, digamos, tangencialmente en todo. Estimo que de ninguna manera, digamos, Tucumán está en el estado calamitoso que él ha pintado. No creo, no es cierto que se alineen los astros como para que eventualmente haya un cambio de signo gobernante. Estimo que el peronismo sigue dando respuestas y contundentes respuestas en todo sentido. De pronto, digamos que hay una calidad institucional que enraiza en la tan vilipendiada Constitución del año 2006. Entonces, nunca Tucumán podrá ser comparada con Formosa. De pronto, tampoco la obra pública de Tucumán, que fue una obra pública de gran envergadura, ha recibido cuestionamiento alguno. Y durante estos 20 años de decadencia, en Tucumán han sido capaces de construir una ciudad nueva, digamos. Pero yo no vengo a hablar de eso. Yo vengo en realidad a decir, ¿no es cierto?, que gracias precisamente al signo político en el que revista el legislador, que como legislador nunca he sentido que se ha quejado por el presupuesto de la legislatura, por el tema de la supresión de los gastos sociales o del actual sistema vigente, que hasta se podría considerar un tanto cínico. Yo me quedaría con el sistema de los gastos sociales, por más que después me salgan a demonizar por el título nada más, puesto que no voy a gastar el tiempo en dar ningún tipo de explicación al respecto. Sí voy a decir, ¿no es cierto?, que estamos pasando un diciembre casi equiparable a aquel aciago diciembre del 2001. Casi equiparable a aquel aciago diciembre del 2001. Está en pleno desarrollo un tremendo golpe blando que la pone de rodillas a una democracia que de por sí es muy claudicante, de muy, pero muy baja intensidad. Y esto comienza, a ver, de pronto le busquemos una fecha, el 1 de septiembre, con la tentativa de homicidio a la vicepresidenta, que es un magnicidio que quedó prácticamente en aguas de borraja, porque fue una suerte de lawfare inverso. O sea, se planchó la causa, no se investigó y se perdió prueba irreproductible. Cuando todas las terminales de la autoría intelectual de este atentado nos llevan precisamente a familias que se podrían considerar patricias o prosaicas dentro de la estructura del PRO, como son precisamente Caputo, como es precisamente Patricia Bullrich, ¿no es cierto?, cuyo lugarteniente, el famoso, el inefable Gerardo Sherry Milman, a quien lo admiro porque la verdad que tiene un muy buen gusto en cuanto al tema del sexo opuesto, lo felicito realmente. Pero bueno, la función pública precisamente no está destinada a eso, pero él también estuvo involucrado en el diseño de este atentado que en cierta forma adquirió cierta, justificación a partir del encendido alegato meramente retórico del fiscal Luciani. Ahora, ocurre ese hecho. Sucede que después Rosati, para evitar cualquier tipo de ulterioridad del presidente de la Corte, pone palos en la rueda en la conformación del Consejo de la Magistratura. No permite que se constituya el Consejo de la Magistratura para no avanzar en contra de los Luciani, como así también tampoco en contra de aquellos que han hecho el viaje de egresados precisamente a Bariloche, ¿no es cierto?, los viajeros del lago Escondido. Ahora, ¿cómo viene la cuestión? Resulta que la Corte, por acordada, que no tiene la entidad, no tiene el carácter de un acto jurisdiccional, se alza en contra de un fallo por el cual se había dicho que no le correspondía a la diputada Reyes asumir en el Consejo Asesor de la Magistratura.
Y Rosati, por acordada, dice, no, yo en calidad de presidente y con el acompañamiento de quienes conforman conmigo el Supremo Tribunal Nacional, ¿no es cierto?, decidimos que la diputada Reyes asuma precisamente por la Cámara de Diputados en el Consejo Asesor de la Magistratura, contradiciendo el criterio adoptado por la propia Corte a través de un acto jurisdiccional, con el senador Doñate para que integre el Consejo Asesor de la Magistratura. Doctor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, que baje los decibeles. No, interesante su exposición, pero a los fines del señor televidente, hagamos una cosa muy explícita. Este tema de la conformación del Consejo de la Magistratura o la ida y la vuelta entre el Senado y la Corte Suprema no hace el fondo de la cuestión. Usted planteó dos cuestiones. ¿Cómo? No hace el fondo de la cuestión. Usted planteó dos cuestiones. ¿Estás seguro que no hace el fondo de la cuestión? No, doctor, estamos hablando... Permítame respetuosamente que discrepe con Yo también discrepo con usted, Germán, pero déjeme terminar... hermano de la vida. Déjeme terminar mi idea. Estamos hablando del caso del atentado a Cristina y estamos hablando del viaje al lago de Escondidos. No, ¿qué sentido tiene entrar en la conformación del Consejo de la Magistratura? ¿Cómo? Yo le pediría que analice los dos casos ¿Cómo puntuales. hay actos de gravedad institucional claro, extrema doctor, del día de ayer doctor, ha ocurrido? A ver, vamos doctor, de nuevo. Voy a sí. tratar de explicar y vamos a ejemplificar. El atentado a Cristina, sí, respecto a nuestra claudicante y de muy baja intensidad democracia. pero ayer le permitieron Permítame. la alzada ya. Permíteme, Sí. no A es ver. que le han permitido la alzada a Cristina. Lo que han hecho ayer es que han permitido la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura a dedo, a través de una acordada de la Corte, lo cual es de una tremenda gravedad institucional. Es de tremenda gravedad institucional que no hayan permitido la elección de las autoridades de la Cámara de Diputados, entonces, con el diputado Ritondo haciéndose el barra brava. Si no va a terminar fundiendo a Independiente, peor que Moyano. ¿Y entonces qué se hace? Si usted me dice... ¿Cómo? Para mí, realmente, espere. yo no sé cómo el gabinete de ministros no está reunido de manera permanente y cómo el Parlamento completo en sus dos cámaras no tiene precisamente una actuación explícita, concreta y saliendo, ¿por qué no?, de esa suerte, digamos, en este caso de perfil bajo que tiene para salir a aventar todo este tipo de situaciones que significan una gravísima agresión a la democracia. Repito clamorosamente, estamos en pleno golpe blando. No sabemos si no va a haber algún tipo de vía de hecho que termine siendo el colofón, que en definitiva no iba a ser el colofón, sino iba a ser el inicio, lamentablemente, de una guerra civil. Si los disparos en contra de la vicepresidenta... Si hubiese, doctor. Usted dirá que es contrafáctico. ¿A usted le parece que no es de la gravedad de Estado, por decir, del alzamiento cara pintada contra Alfonsín? O del copamiento del regimiento de la Tablada? Es de tremenda gravedad. No, doctor. Clamorosamente lo digo. Estamos en pleno desarrollo de un golpe blando. Podemos calmar un minutito. Doctor, si hubiera o hubiese, no ocurrió. Entonces, no por ocurrió. eso lo tenemos que dejar de lado. No, pues usted plantea, hablando de guerra civil, no pasó. No hablemos de guerra civil, no plantee. Mira, si hubiera pasado esto y esto. Está claro. Si hubiera... Pero por favor, usted me ha entendido lo que yo quiero manifestar. Le quiero decir, quiero plantearle. Yo quiero le pido por favor que tenemos que estar esperando que ocurra alguna situación fáctica a través de la cual esta gente pueda llegar a generar algún tipo de estado de anarquía. O sea, y di el ejemplo de que lo quisieron hacer el 1 de septiembre y resultó un acto fallido. Bueno, doctor, cambiando el tema, vamos a ir... ¿A dónde vamos? Vamos a ir con este tema de Juan Mansur. La justicia habilitó para que él sea candidato a vicegobernador. ¿Cómo sigue este tema? Bueno, yo creo que es un tema ya finiquitado, que esto ha quedado firme. Incluso traían a colación los fallos que había en contra
qué sé yo, del gobernador de Santiago del Estero, en contra del gobernador de Corrientes. También había otro fallo contra el gobernador de La Rioja. Y precisamente el voto en disidencia, en esos casos donde se rechazaron, digamos, los respectivos amparos, pese a haberlos rechazado, el voto en disidencia de la doctora Hayton de Nolasco fue receptado, ¿no es cierto?, por una procuradora fiscal, ¿no es cierto?, quien dijo precisamente que era inadmisible la vía que estaba tratando de intentar, jurídicamente hablando, el intendente Germán Alfaro. Por lo tanto, se puede decir, ¿no es cierto?, que esta cuestión ha quedado totalmente zanjada y que la candidatura del doctor Mansur hoy en día, ¿no es cierto?, perfectamente se la podría presentar. Pero doctor, este fue un dictamen del Procurador General de la Nación. Efectivamente. ¿Y falta la Corte? ¿O ya no interpreta la Corte? Bueno, tendrán que tratar de plantear algún tipo de recurso en donde la Corte se aboque en una suerte de instancia per saltum, porque la doctora Laura Monti precisamente declaró la inadmisibilidad, haciendo suyo el voto en disidencia en los casos de los gobernadores de La Rioja, Santiago del Estero y Corrientes, en donde ella dijo, no, es inadmisible el tratamiento de cuestiones electorales por la Corte de la Nación porque se tiene que circunscribir al máximo órgano jurisdiccional de la provincia en que la cuestión se plantea. Doctor, como hombre que impulsa el fútbol, mañana juega el seleccionado argentino, ¿cuál es su postura? Y bueno, calcule. Claro, queremos ganar. Con la adrenalina por las nubes. Sí. La verdad que yo quisiera. ¿Cómo lo mira? ¿No es cierto? Quisiera, así como digo, clamorosamente, gente, advierto, estamos en pleno desarrollo de un golpe blando. Bueno, desearía con todo mi corazón un triunfo para por lo menos darle una alegría a la gente y que se mantenga, digamos, en un buen rango el humor social. Claro. Y las sensaciones que siento son contradictorias, porque la verdad que por un lado digo, ¿no es cierto?, que alguien con quien por ahí en algún momento yo tuve un entredicho, una situación que se malinterpretó en definitiva, precisamente por defender al fútbol tucumano, ¿no es cierto?, que es Chiquitapia, yo digo que es el autor intelectual y material de que se haya formado esta selección en torno, digamos, a un Messi que hoy es un Messi maradoniano porque adquirió la personalidad y el liderazgo que hasta ahora no había mostrado. Eso por un lado, o sea, Chiquitapia pisándole precisamente los callos al establishment. Y por otro lado, bueno, me queda lamentablemente una sensación negativa que el establishment de la FIFA usaría como estampita y para toda la eternidad la foto de Messi con la copa si el domingo tenemos la enorme suerte de ser por tercera vez campeones mundiales. Gracias, vamos, Argentina. Gracias, doctor. No, por favor. Hacemos una pausa y ya volvemos.